Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 6, donde dice: Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Comienza diciendo este versículo: pero Dios que consuela a los humildes. Aquí hay una situación adversa que tenía conflictos externos y también tristeza interior. Pero Dios, el Dios de la consolación, como dice el capítulo 1 y versículo 3, vemos que de manera que actúa a favor del abatido. Note que el adjetivo tiene la connotación de abatido, es decir, desalentado, humilde, en general, el que está abatido en extremo. Y este abatido es levantado precisamente por Dios, que restaura al que está derribado y le da la salida en la prueba. Esta es la experiencia de vida cristiana que ya mencionó en su primera epístola, cuando dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Es probable también que Pablo tuviese en mente las palabras del profeta, cuando dice: cantar alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpir en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Isaías capítulo 49, versículo 13. Sigue diciendo este versículo: nos consoló con la venida de Tito. El consuelo divino vino en la llegada de Tito. Note que el término significa llegada y también presencia, y se usa en varios lugares para referirse a la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19, cuando dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y también esta primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles, en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y en el capítulo 4, versículo 14, de esta primera carta a los Tesalonicenses nos dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Note que el apóstol estaba inquieto, ya que había estado esperando la llegada de Tito, y como se producía, salió a buscarle, como dice el capítulo 2 y versículo 13, y ahora se goza por haberle hallado. Como ya se ha dicho anteriormente, Tito había sido enviado por Pablo a Corinto, y lo hizo para llevar la carta a conocer el estado de la iglesia. Pero note que mientras que no vino, el apóstol estaba muy inquieto por toda aquella situación. Pero note que las preocupaciones se desvanecieron al recibir las noticias que le aportó su colaborador sobre lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Corinto, ya que esta era una experiencia constante en la vida de Pablo, cómo Dios le ayudaba y alentaba cuando tenía necesidad de ellos. Así le había ocurrido ya cuando predicó el Evangelio y estableció la iglesia en Corinto, que como en todos los demás lugares no fue una tarea fácil. Pero el Señor le habló diciendo: no temas, sino habla,
y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, y los versículos 9 y 10. Y note que así ocurrió en otras situaciones también difíciles, en las cuales el Señor intervino para darle ánimo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 22 y versículo 18 dice: Y le vi que me decía: Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 11, le dice: A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Por tanto, la venida de Tito es la forma como Dios le consuela en el tiempo en que escribía la epístola. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber nuestro gran afecto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Comienza diciendo este versículo: y no solo en su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. El cambio de Pablo se debía no solo a la presencia de Tito, sino al informe que le daba sobre lo ocurrido en Corinto. Note que Pablo afirma que la consolación en cuanto a los creyentes superaba las inquietudes iniciales sobre la reacción que habría podido producir la carta que había enviado. Esta consolación que el apóstol había recibido la había experimentado antes Tito. ¿Acaso estaba dudando de lo que ocurría en Corinto cuando llegase y se encontró con un panorama consolador, por cuanto la Iglesia había reaccionado y lo había hecho correctamente a las palabras escritas por el apóstol? Y Tito, que también participaba con el apóstol en las inquietudes y solicitud por la Iglesia en Corinto, fue consolado al encontrar a los cristianos dóciles a las palabras del apóstol Pablo, en la carta en la que había sido portador. Sin duda Tito fue bien acogido por los creyentes y la aceptación de la Iglesia al escrito de Pablo fue elemento de consuelo para él. No hay duda de que Tito trajo al apóstol un mensaje alentador y también optimista, ya que la tarea que le había llevado a Corinto era, primeramente, la de llevar la carta a la Iglesia y con toda seguridad explicarles el sentido de las palabras del apóstol, como señala en el capítulo 2 y los versículos 3 y 4. Es por eso que debía de intervenir en el tema de la disciplina establecida para aquel que había ofendido al apóstol en la congregación, como señala el capítulo 2, pero los versículos 5 al 11. También llevaba la encomienda de preparar la ofrenda para los necesitados de la iglesia en Jerusalén, capítulo 8, versículo 6. Y todo esto había sido resuelto satisfactoriamente, lo que sin duda le había llenado de gozo, que ahora comunicaba a Pablo en el encuentro con él. Pablo había subido a la iglesia en Corinto en una visita rápida que estuvo rodeada de tristeza por la situación que se había desencadenado, probablemente por la incidencia de los falsos apóstoles que le habían visitado, como señala el capítulo 2 y versículo 1. Por tanto, el propósito de Tito era procurar que la Iglesia cambiara su actitud para con Pablo, y en efecto, ese objetivo se había logrado. Sigue diciendo este versículo: haciéndonos saber vuestro gran afecto.
El primer elemento consolador al que Tito hizo referencia en su regreso de Corinto y el encuentro con Pablo era la añoranza que la congregación sentía hacia el apóstol. Note que se trataba de un ferviente deseo de reanudar las relaciones correctas con él, que por alguna circunstancia se habían enfriado. Tito descubre que una gran mayoría de la iglesia, si no la totalidad de ella, le seguían teniendo un profundo cariño. Es por eso que no es un afecto pequeño, sino un gran cariño, ya que ellos deseaban verle pronto en la iglesia. Sigue diciendo este versículo, vuestro llanto. Además de hacer notar la reacción de tristeza que las palabras del escrito habían producido en ellos, literalmente se lee llanto, es decir, el pesar de la iglesia se manifestó en las lágrimas que produjeron la tristeza que Pablo les había escrito y la situación que con su actuación le habían producido. Llanto de haber ocasionado una aflicción tan intensa al apóstol, ya que es posible que sintiesen un profundo pesar por haber permitido que otros le hubiesen ofendido. No cabe duda que el llanto era la expresión de un amargo arrepentimiento. Continúa diciendo este versículo, vuestra solicitud por mí. Tito le informa también de la solicitud que tenían por él, literalmente, vuestro celo por mí. Eso trae como inevitable consecuencia la de enmendar la situación que se había producido. Con ella, la evidencia en la acción disciplinaria establecida para el principal ofensor en la Iglesia, como señala el capítulo 2 y los versículos 5 y 6. Por otro lado, el uso del pronombre vosotros indica una actitud de toda la Iglesia y no solo de algunos. Continúa diciendo este versículo, de manera que me regocijé aún más. Aquí está cerrando la cláusula, expresándole el gozo que le había producido el informe de Tito. Todo aquello había servido como bálsamo de consolación para el apóstol, inundando en plenitud de regocijo su corazón. Pablo usa una frase muy elocuente cuando dice, hasta alegrarme mucho más. No hay expresión alguna de amonestación ni de reproche de ningún tipo, solo la manifestación de gozo intenso por la solución del conflicto. Sin duda, había muchas cosas que arreglar en la congregación, pero el hombre de Dios se caracteriza por restaurar y no por reprender. Efesios capítulo 6, versículo 1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Continuará con el versículo 8, donde dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Comienza diciendo este versículo, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Note que el apóstol está dando una segunda razón para justificar su gozo, consistente en la reacción que produjo la carta que les había enviado. No le pesaba haber contristado a los corintios con ese escrito, por las consecuencias que produjo en ellos. Pero la verdad de lo que les comunicaba está expresada de forma tan correcta que no pudiese molestar a ninguno de los lectores. Pero sin embargo es necesario en muchas ocasiones herir para curar.
Pero el dolor de la disciplina actúa también sobre el corazón de quien la tiene que establecer, ya que cualquier disciplina produce tristeza, tanto para el que la aplica como en quien la recibe. Es muy probable que el apóstol preguntó a Tito, como un asunto prioritario para él, cuál había sido el efecto de la carta que les había enviado, como señala el capítulo 2 y los versículos 3 y 4. Sin duda el tema era complejo para el apóstol, puesto que tiene que tratar de la disciplina de uno de la congregación que le había ofendido. Probablemente Tito fue el que tuvo que afrontar como delegado del apóstol ese problema en la visita que hizo a Corinto. Sigue diciendo este versículo, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os constrictó. La exquisitez con que el apóstol quería tratar aquellos temas, delicados por otra parte, hace que la puntualización de la frase resulte incierta y alcanza a todo este versículo y a la mitad del siguiente. Puede ponerse el punto al final de la expresión, así también me pesaba, ya que debe de conectarse con lo que antecede, de modo que el apóstol estaría diciéndoles que, aunque le había entristecido, no le pesaba, porque conforme a la información de Tito, les había producido verdadera tristeza. De modo que aquí el verbo introduce la nueva oración en la cláusula, pero note que también pudiera ser que la última parte del versículo sea un paréntesis, con lo que habría que poner el punto a la primera oración antes de si también me pesa, que es preferible, de manera que la división es la que se está haciendo en el versículo. Con esa puntuación, el versículo expresaría lo siguiente: porque si también os contristé por la carta, no pesa, si también me pesaba, porque veo que la carta os entristeció por un poco de tiempo. Para seguir sin interrupción con el versículo siguiente que forma una misma cláusula con el presente. La idea general es sencilla. Note que la disciplina produce dolor a quien es ejercitado en ella, como así nos enseña Hebreos capítulo 2 y versículo 11, cuando dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pero el móvil de esa acción era para el bien del ofensor, de la Iglesia. Note que la disciplina bíblica no es un castigo que se impone por una mala acción, sino que es el medio de rectificación de un camino errado, para restaurar al que caminaba incorrectamente y para que lo haga en el correcto. También es necesario entender bien que quien propone la disciplina siente tanto dolor como el que la recibe, ya que no se trata de un juez que aplica una ley y castiga al infractor, sino un pastor que siente en él mismo el latir del corazón del gran pastor de las ovejas. Hebreos capítulo 3 y versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Continuará con el versículo 9, donde dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Comienza diciendo este versículo: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. El apóstol
había estado preocupado por la carta remitida a los corintios. La había producido tristeza, como les hace notar en el versículo anterior. Pero luego del informe de Tito sobre el efecto que había causado, ya no se siente triste por ella, sino todo lo contrario. Ahora se alegra del afecto producido, aunque aquella tristeza producida por las palabras de la carta los condujo al arrepentimiento, es decir, a un cambio completo de la situación en la que habían ellos estado. Note que la disciplina debe conducir siempre al arrepentimiento y restauración del que anda desordenadamente. Sin embargo, la alegría de Pablo no era tristeza que había producido, sino el resultado que produjo. Sigue diciendo este versículo, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. La acción de la disciplina produjo tristeza según Dios. Esto es la tristeza producida por la aplicación que el Espíritu hacía de las palabras del apóstol en el corazón de los creyentes. Note que esta tristeza generada por el Espíritu revelaba a los cristianos que su falta contra el apóstol era realmente contra Dios, que lo había puesto en ese ministerio. Por tanto, contristado según Dios quiere decir de la manera prescrita por Él. Sigue diciendo este versículo, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. El propósito principal de la disciplina es que el creyente no sufra pérdida. Y eso afecta a las bendiciones en el tiempo presente por rebeldía contra Dios que separa de la comunión con Cristo, con la que produce esa pérdida de bendiciones y también de poder. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ya que sin Él nada es posible. Juan capítulo 14 y versículo 6 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero en ocasiones de excepcional importancia, la disciplina puede afectar incluso a la salud personal. Cuando dice, por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 30. Y aún a la vida del que persiste en el pecado. Santiago capítulo 4 y los versículos 14 al 16 nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Una situación persistente en una vida incorrecta acarrea la pérdida definitiva de recompensa en el tribunal de Cristo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. La razón de la disciplina, según Dios, tenía el propósito benéfico de no sufrir daño. En la carta que el apóstol le había enviado, no buscaba la restitución del problema que también había generado contra él, sino el medio de conseguir que ellos no sufriesen daño espirituales en su vida. El apóstol confiaba que Dios usara las palabras del escrito para producir en los creyentes una situación de tristeza que los condujese al arrepentimiento. Y aunque el apóstol
Había pasado también un tiempo de ansiedad entre la entrega de la carta a Tito y el regreso de éste con noticias. Ahora, sin embargo, el gozo le había invadido nuevamente por el afecto positivo que había causado. Y voy concluyendo con esto. Dice la palabra de Dios, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Pablo no lamentaba haber enviado la carta, aunque les causó tristeza, porque sabía que la tristeza por su pecado les llevaría al arrepentimiento y de ahí a la obediencia. Es por eso que ellos fueron contristados para arrepentimiento. Nótese que la carta produjo una tristeza en los creyentes corintios que les condujo al arrepentimiento de sus pecados. Aquí, arrepentimiento se está refiriendo al deseo de apartarse del pecado y restaurar la relación personal con Dios. Amigo y amiga oyente, si la palabra de Dios ha producido en tu corazón arrepentimiento para salvación, pues es ahora cuando por una oración llena de arrepentimiento hacia Dios, tú puedes reconciliarte con Él por medio de Jesucristo, el que dio su vida en la cruz del Calvario y la dio para aquel que viene a Él en arrepentimiento. Así que mi amigo, mi amiga, si nunca ha hecho esta oración y le ha invitado a Jesucristo a que venga a tu vida, ahora puedes hacerlo. Ora conmigo y repite esta oración que yo voy a hacer. Señor Jesús, soy una persona pecadora. Me arrepiento de mis pecados y en este momento te recibo a ti como mi Salvador y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.